Hola. Estamos al aire al fin. Bueno, Hola. estamos con Emma. Yo. Yo. Y vamos a jugar esta poronga al fin de la mierda esta de Outlast. Porque la otra vez grabamos un poquitín, pero... O sea, vi a ver si estaba la grabación y lo corté. Apenas pude entrar a la mierda esta. Y la cuestión es que no funcaba. Y ahora conseguí un programa nuevo, así que... Si ven los FPS ahí abajo, no me rompan las pelotas. No sé, a ver. Ahí lo Yo. desaparecimos. Ya está. Genial. Bueno. La cuestión es que somos un periodista. Yo. Pará, boludo. Somos un periodista que entra un... No, vos no, yo. Un loquero. ¿Un loquero es? Sí. Bueno. Entra un loquero de mierda y bueno, la cuestión es que la otra vez estaban jugando. Basta. Basta. Ahora no. Está la gente. Ah, bueno. Dale, boludo. Tendría miedo que después tenés concierto. Bueno, basta de volver. Serios. Necesito tener los FPS, chicos, a ver si estoy grabando. Si no, no sé. Léanlo de abajo. Yo les voy a abrir las notas y ustedes lo van a leer porque yo no voy a leer las notas, no las pienso leer. Y si la nota es a base, si la historia es a base de nota, lo lamento. No tengo ganas de ponerme a leer nota por nota. 107.9. Sintonícenla. Falló email. Falló porque email. no. ¿A cuánto vamos? Me deja ver. Déjame ver a cuánto 115. Mirá cómo derrapa. vamos. Lo chocamos. Bueno. ¿Por qué entraba tan despacito? Es como que... Ahí te estoy diciendo que presiones. Presionar. No funca, no. No sirve este juego. Yo que vos lo elimino. Bueno. Es genial. Bueno, la carta esta... Listo, ¿lo leyeron? Bueno, lástima, si no lo leyeron pongan pausa porque no lo voy a leer. Ya les dije. Miren cómo hace. Y la prendió. Cámara con luz infrarroja. Sé que no. Sí, mirá. Puta. Bien. Bueno. A ver. Tengo miedo. Les aviso que tengo miedo en serio. Lo único que puedo hacer es entrar esa puerta, o sea que descubrí que... Bueno, descubrí que acá... La puta madre. Ya empezamos mal. Tenés que soltar. Siempre, ¿viste? Hay un bug en este juego. Bueno, acá no hay nada, la cuestión es que entra el pedo. Y que tenemos que entrar por acá. Bueno, después de eso, no hicimos nada más. O sea, me fijé si estaba grabando y no, al final no estaba grabando una mierda. ¿Por qué hay luces prendidas? Hay tres luces prendidas. Una, ahí, dos. ¿Qué carajo es eso? Ahí había otro, ¿lo viste? No. Ahí, pasó así. Ok, apagaron la luz. No Se me co- gusta una mierda este juego. Se cortó la luz. Bueno, No pagan. no, Creo que lo más obvio sería entrar por la puerta. pero no. Como todo No juego. funga. No, Es como el LOL. no empecé con el LOL. La concha de la Lola, me asusté, mira, saltando. Genial, me editó la... ¡Una luz! ¿Puedo salir por acá? No. No. Me da cayó el grupo SWAT. A la mierda, No, estas son las camionetas de los traslados a Ese los es el locos. grupo Alcón, boludo. ¿Te das cuenta? A los locos estos de mierda. No ves que ahí está la H. Ok, esto es súper grande, yo creo que no vamos a salir más. Puta madre. No voy a entrar por esa puerta, voy a entrar por la ventana. Porque voy a ir y va a ser... Y va a estar cerrada. Como todo juego de mierda que tiene que dar toda una vuelta para agarrar una llave, y lo peor es que la llave estaba bajo una maceta.
A ver. Y esa llave no sirve para donde querés entrar. ¿Se escuchó una voz o me pareció a mí? No, se escuchó la música. Tengo la música muy fuerte para que lo sepan. Y no me gusta una mierda esto. Uy, qué lagazo que pega. Pero me lo corre, güey. Entonces, FPS. Salí. ¿Hay alguien? No. Bueno, esta parte les aviso que no llegué. No pude entrar. ¿Qué es eso? Illuminati Plugs. Ok, acá hay luz, ¿no? Sí. Ay, no, tengo miedo. Les juro que lo tengo, creo que hace, no sé, 2 meses lo tendré, pero nunca lo jugué. ¡Ah! ¡Carajo, la hora! ¿Qué hora es? Mierda. Son las 9:01. ¡Hora de Susana! ¡Tiene mierda! Bueno, no hay nada Me acá dije para que agarrar. empezaba Susana. Las 9. Maté. Ah, para ver la puerta. No hay nada. No. Muévete para cuál. Ah, repiola. Vamos a entrar acá. No se me cerra la puerta. No hay nadie ahí, no. Bien. ¿Qué hay acá? Pilas. Ah, soy un manco. Soy un manco de mierda para. Una masita. ¡Una masita! Lo más interesante de todo el manicomio. Ah. Fin del juego. Ah. ¿Por qué? Un teléfono colgado. Ah, no lo puedo. Bueno, J. Bien. Ya saben, chicos, pausen el video para ver las notas. Ok. Lo más obvio sería no entrar ahí. No, mejor vamos por acá. Vamos a cerrar la puerta. ¡Ay, la puta madre, la música! Me gusta la mierda la música, me pone un... Ah, my fucking God. Mientras no salga una araña está todo bien. Sí, encima las telarañas de mierda estas. Allá hay uno, mirá. ¿Lo viste? Sí. Allá estaba. Sí. Apagar la cosa. Ah, no está poniendo. Guardando. Ok. Che, pará, ¿qué hora es? Tenemos que ir tomando tiempo, más o menos 15 minutos por cada capítulo. ¡Ah, puta madre! ¿Qué hay? Era un cuerpo, hijo de puta. No puedo putear tanto porque YouTube me va a bloquear. Esto no me gusta una mierda. No te muevas. ¿A qué hora empezamos? Oh, no tiene cabeza, men, no tiene cabeza. No, deja, yo sé hasta dónde ir. Está bien. Capaz. Variantes. ¿Y qué más? ¿Puedes enfrentar yo debes esconderte? Are you fucking seriously? La puerta principal es... Ok. Bueno, Bueno, la cuestión es que estamos en un puto infierno, supuestamente, el loco de mierda ese. Está gastando mucha batería. Ese es un puto. No es un loco. Tiene traje tipo de... De SWAT. Te estoy diciendo que ahí entraron al grupo SWAT. ¿Qué era eso? Ernesto. Yo le llamo Ernesto. Corre. ¡Ah! Y eso fue Ernesto.
Tiene un poquito de miedo a los juegos. Ok. Se te lo- ¿Puedo ir? Pero es un secreto. Shh, cállate. Déjame entender la historia, porque si no después no entiendo una mierda. Igual cada juego de Ola lo voy a jugar con vos al lado, porque yo no me animo a hacerlo solo. Si no, tienen que ser las 2 de la tarde más o menos. Si no, me agarro un infarto acá nomás y me muero. ¿Ustedes quieren que se muera Matías? No se va a morir Matías. Dale like para que no se muera Matías. Tenía 300 no me gusta, ¿viste? ¡Qué hermoso! Precioso. Le vino. Juguito... ¿Qué dice allá? Atrás. ¿No me puedo ir a la mierda? Más seguridad que la mierda tiene todo. Atrás, allá arriba, ¿qué dice? ¿Qué dice? Proclamar el gospel. ¿Vos? No sé. No sé. Gospel. J. Genial. Léalo ustedes, no me rompa los huevos. Vamos. Pausen el video para poder leer las notas. Ya lo dijimos 10 veces más, ya entendieron. Sí, pero si alguien se adelanta un poco el video y no lo sabe, este es el canal de Matías. Tenemos un fiambre. No voy a ir al lado de él porque me va a saltar y me voy a cagar encima. La concha de tu madre. Che, todo eso está buenísimo para jugar LOL. Cerrar la puerta. Me asusté con la mano. No, y si viene alguien de ahí. Cerrar la puerta. ¿Por qué los cositos brillaban, viste? Es como que. ¡Ah! Porque ¡Estoy acá! el juego es muy realista. Vos en la oscuridad, ¿qué ves? Nada. Pilas brillando. Papeles brillando, lo típico. Claro, olvídate. Ah. Bueno, esto después lo voy a leer cuando esté. Digamos. Tras bambalinas. Tengo miedo, además. Tengo mucho miedo. Mucho miedo. Ustedes dirán, sí, Matías, esto es todo actuado, las pelotas. Yo siempre le tuve miedo a los juegos de terror, no puedo ni ver Chucky. Hablo en serio. Exacto. ¿El otro cómo se llamaba? ¿Enrique? Ernesto, ¿no era lo que dijiste? Ernesto. Bueno, ese es Raúl. No me gusta. Y ese se llama Jorge. No me gusta. Ese ve que está mirando la tele, ese es Jorge. No me hace nada. O sea. El que está allá Jorge 2 y el que está allá Jorge 3. Jorge 2. Picarón. Están viendo a la Susana. Pero te tocas viendo esto, o sea. Susana, ¿no? Mirá. Y el otro se puso a llorar porque no la llamó Susana. Olvidate. Susana, sos mala. Si estás viendo esto. Yo sé que vos, Susana y Obama están viendo este video. No, me va a saltar. No, me va a saltar. I'm Loves Yo. ¿Eh? Creo que le dije que puto. No saltó. Está como. ¡Oh! ¡Morí! Está morido. Bueno, tenemos la. ¿Qué era? ¿Nos daban la tarjeta de qué? ¿De cumpleaños? La tarjeta de crédito. Para comprar Repen LOL. La sigo en el LOL, basta de LOL. Esto es Outlast. O como carajo lo digan. Porque se mueve, antes se movía. ¿Sí? Raúl. ¡Forro, puto de mierda! El doctor está muerto, ¿qué? La concha de su madre. Si no duermo no pueden obligarme a hacerlo. Es un forro. Este juego es una putada. Es una mierda.
O sea... Cerró la puerta. ¿Qué hago, mamá? ¿Bajo? ¿O voy para allá? ¿Bajo? Hay sangre, no voy a ir para ahí. No voy a ir Anda para para ahí. donde está la sangre. ¡La concha de tu madre, hijo de puta! Vamos. Anda por donde tiene sangre. Wetness. Oscuridad me parece que significa. Qué linda manera de morir, es como que estoy... Cagó libre de vino. Cagó muriendo. Ah, genial. A este se lo trabó el inodoro directamente. Caga tranquilo, por favor. Es como que... ¡Pah! Re bruto el chabón, no le importa nada. Me da una cabeza acá raro porque... Les juro que me están temblando las piernas y este forro lo está sintiendo. ¡Ah! ¡Qué asco! Es que este juego es una cosa preciosa. Hola, Fidel. La puedo empujar. Basta, Matías. Shh. Ok, estoy escuchando ruido, ya me estoy asustando. Bueno, amigos. Ay, qué otro más que murió. Todo así. ¿Por qué mueren así, loco? No entiendo, es como que... ¿No te das cuenta que cayó el grupo SWAT y le metió 20 tiros a cada uno? Ah, tenés razón. ¿Quién me cerró la puerta? La puerta estaba abierta. Esta puerta estaba abierta. Yo no la cerré. Ok, no hay nadie. Vamos. Ay, Dios, tengo miedo. ¡Ah! Creo que entendí. ¿Qué decía? Para. Porque en este juego seguro... ¿Qué dice? Daylight. ¿Ellos mienten? No, no sé. Light. La gaseosa, la like. Claro, olvídate. Al toque. ¿No hay nada? Bueno. Es como facebook.com. No, que juega LOL. Hace días. La está jugando con Lee Sin. Accessing. Está hackeando el guachín. Es piola. Si quiere Ay, la puta madre. quiero las cosas. No. Yo sabía que no iba a ser tan fácil este juego shot. ¿Qué dice? Escucho algo. Escóndetela. No, este gordo hijo de puta. Se fue. Chao. Hijo de puta. Te escuchaba y habría visto eso, ¿viste eso? El chabón está como yo. Bueno, jugando un juego, no voy a salir, así que esto va a ser todo por hoy. Otro día seguiré. Mañana capaz que o pasado, no sé, cuando tengo otra vez la casa así sola como la tengo y pueda gritar como una puta nena. Capaz que tengo una serie de mods de Minecraft y eso. No sé, yo qué sé. Al LoL no voy a jugar todavía porque, o sea, soy muy noob, apenas soy nivel 8. Ya me dieron un par de juegos, así que después voy a subir. Y bueno, esta serie va a seguir, pero de a poquito porque saben cómo soy yo, que me están temblando las piernas, imagínense. Habla en serio. Bueno, nos vemos en otro capítulo, será. Yo ahora no puedo más, no sé. Tómelo como ustedes quieren, yo estoy todo cagado. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos.